muchachos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio. Yo soy Mike y el día de hoy no estamos en la azotea. De hecho, el día de hoy estamos en el consultorio del doctor Juan Maroso, acá en la ciudad de Maracaibo, en la clínica Paraíso. Y vamos a hablar hoy sobre las operaciones bariátricas. Doctor, muchas gracias por tenerme aquí. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Muy buenas tardes, bien, gracias por tu invitación y espero que el público quede complacido con las explicaciones. Yo también espero lo mismo. Doctor, la duda que surge ante las personas es básicamente, ¿qué sería una operación bariátrica y por qué tomar esta decisión? Bueno, mira, la cirugía bariátrica es una subespecialidad dentro de la cirugía general y se llama bariátrica porque la palabra viene del griego baros, que es peso, y atren, que es tratamiento del peso. Por lo tanto, a veces hay la confusión y dice, doctor, que yo quiero hacerme una cirugía bariátrica, pero dentro de las cirugías bariátricas hay varias técnicas, no es una sola, son varias técnicas que dependiendo de cada uno de los pacientes, del peso, la talla, la edad y las comorbilidades, la patología que tenga cada uno de estos pacientes, nosotros podemos entonces indicar cuál es la mejor de las técnicas para cada uno. O sea, dentro de esas operaciones tengo entendido, por lo que pudimos hablar un poco, que hay varios tipos. Está la manga gástrica, que me puede hablar un poco más sobre ella. Ok, hay dos grandes grupos de cirugía en la cirugía bariátrica, lo que son las cirugías simples o reductivas y las cirugías reductivas más malabsortivas o complejas. En una está la manga gástrica y la aplicatura gástrica, que son técnicas más que todo reductivas, y en otra está el bypass gástrico, el famoso bypass gástrico, y hay otras cirugías, pero que son más complejas y actualmente no las estamos utilizando mucho. Pero esos son los dos grandes grupos, las cirugías simples o reductivas y las cirugías malabsortivas o complejas. Ok. Eh, a partir quizás de cuál sería el peso en relación a la estatura o el índice de masa corporal que debe tener una persona para ser candidato a optar por este tipo de cirugía. Bueno, generalmente, y esto es a nivel mundial, hablamos de IMC, índice de masa corporal, que es una fórmula matemática donde es el peso sobre la estatura elevado a la 2. Eso nos da un número y a partir de esos números nosotros clasificamos a los pacientes. De 35 en adelante con comorbilidades como diabetes, hipertensión, dislipidemia, hígado graso, se puede establecer que ese paciente debe ir a una cirugía bariátrica, cualquiera de ambas técnicas. ¿Okay? Luego, pacientes por encima de 40 de IMC ya son candidatos a cirugía bariátrica, igual, cualquiera de las dos técnicas, porque estamos hablando de una obesidad grado 3 o obesidad mórbida. Después de los 50, indudablemente, pues todavía con más razón, son hiperobesos. Y ha tocado, no sé si le ha tocado a usted el caso de algún paciente que su obesidad es tal que no permite la cirugía de momento. Bueno, mira, hoy en día las técnicas se han perfeccionado mucho. La hiperobesidad se trata, indudablemente. ¿Cuáles son las condiciones que tiene que tener el paciente? Bueno, tiene que tener un buen aparato cardiovascular, por eso se le hace un buen chequeo con un cardiólogo. La cirugía bariátrica debe ser previamente, el paciente debe ser previamente estudiado por un equipo multidisciplinario. Todo equipo bariátrico, toda unidad bariátrica debe contar con un equipo multidisciplinario, con un médico internista, con un cardiólogo, con un neumonólogo, con un gastroenterólogo, con un psicólogo, con una nutricionista y con la gente de imágenes. ¿Okay? Todos ellos lo van a estudiar bien, los van a llevar en las mejores condiciones posibles a pabellón para que de esta manera pues nosotros podamos garantizar que la cirugía sea exitosa. Toda cirugía tiene su riesgo,
No, ningún cirujano le puede decir a un paciente, no, tranquilo, aquí no te va a pasar nada. No, porque nosotros no somos dioses, somos instrumentos de Dios. Pero si tú llevas bien estudiado el paciente a pabellón, pues lo lógico es que todo salga bien. Entonces, por eso que toda unidad debe constar de este tipo de especialistas para un examen completo del paciente. Entonces, si el paciente tiene problemas cardíacos que no le resulta seguro la cirugía, o problemas respiratorios, o cualquier otro tipo de problema, como un problema hormonal que no le garantice la seguridad en la cirugía, pues ese paciente debe ser tratado previamente de su patología y luego que esté, digamos, en el sentido figurado de la palabra, esté sano desde el punto de vista o controlado de su patología, podría ir a pabellón. Que esté apto para la que esté operación. apto para la operación, correcto. Ahora que estás hablando de todo este equipo que está detrás de la operación, en la parte psicológica, porque, bueno, es evidente que la persona que se somete a esta cirugía no va a comer de la misma manera que como comía antes y es posible que entre en un grado de frustración o depresión. ¿Cómo tratan eso? Bueno, mira, tú has dado en el clavo, como quien dice. Es muy importante que haya una evaluación psicológica. A veces a los pacientes no les gusta porque creen que no, que yo no necesito eso, yo no estoy loco, etc. Yo sé lo que voy a hacer. No es eso, no es solamente eso. Detrás de la obesidad siempre hay un factor psicológico que de una u otra forma ha llevado que ese paciente llegue al peso que tiene. Entonces, no solamente en el preoperatorio, yo creo que la evaluación y que la guía psicológica debe ser todavía más importante en el postoperatorio, porque el paciente en realidad va a cambiar su estilo de vida, debe cambiar su estilo de vida, porque hay que recordar que la cirugía bariátrica es una ayuda, no es una panacea. Nosotros garantizamos que el paciente va a rebajar de peso, eso lo garantizamos nosotros. El problema no es rebajar, el problema es mantenerse en el peso. Y ya eso no lo podemos garantizar, porque después que el paciente ha perdido peso, se siente bien, el paciente, bueno, va a tomar de nuevo las riendas de su vida. Entonces, si el paciente vuelve a ingerir más calorías de la que está gastando, él simplemente va a aumentar de peso, porque no solamente es la cantidad, sino la calidad de los alimentos. Si el paciente no cambia ese estilo de vida, de una alimentación sana y de ejercitarse, porque también eso es muy importante, el paciente, bueno, indudablemente no es que va a perder la cirugía, porque eso es otra cosa errónea que existe. No, yo perdí fulanito perdió la cirugía. No, la cirugía está ahí, la cirugía no se pierde, la cirugía la pierde el paciente. El paciente es el único responsable del éxito o del fracaso de la cirugía bariátrica a la larga. De hecho, el paciente rebajó. El paciente tuvo un peso normal. Pero luego aumentó. Y aumentó no por culpa de nosotros. Los cirujanos bariátricos no estamos atrás del paciente. El paciente hace. Lo primero que tiene que hacer, como le digo yo al paciente bariátrico, lo primero que tiene que hacer es eliminar refrescos, Nestlé, jugos azucarados. Eso es veneno para el paciente. Veneno. Yo le digo, mira, cuando tú veas eso, tú dices, bueno, esto es un veneno. Y me dijo el doctor que si yo tomaba refresco, tomaba Nestlé o tomaba jugos azucarados, yo me iba a morir. Bueno, eso es lo primero que tienen ellos que internalizar y tienen que estar claros de que la cirugía bariátrica es una ayuda y es el único método actual que le garantiza una pérdida de peso al paciente si él cambia su estilo de vida y cambia su estilo de ejercitarse el resto de su vida. Lo va a mantener, esa pérdida de peso la va a mantener. Y otra cosa que es muy importante, la pérdida de peso, gracias a la cirugía bariátrica, la hace sin sacrificio. ¿Por qué? Porque sobre todo en la manga gástrica, nosotros actuamos no solamente sobre la capacidad gástrica, sino que nosotros eliminamos hormonalmente, una hormona que se llama la grelina, que es la hormona del hambre, que le da esa ansiedad y esa necesidad de ir a comer.
Eso se hace por un tiempo, después esa vuelve, pero cualitativamente no tan efectiva como la que nosotros teníamos anteriormente. Entonces el paciente mantiene ya un control sobre esa ansiedad. Entonces, la pérdida de peso que vamos a lograr con la cirugía bariátrica, con una o con otra técnica, la logramos sin tanto sacrificio. Hoy en día nos sometemos a una dieta, pasamos hambre toda la semana, nos da dolores de cabeza, nos cambia el humor, nos irritamos por cualquier cosa y resulta que perdemos 500 gramos el viernes. Decimos, por estrés. O por la dieta, o sea, perdemos 500 gramos por la dieta. Entonces después decimos, bueno, ya viene el fin de semana, le voy a meter un cachito a la dieta, me voy a comer una arepita o me voy a comer un pedacito de pizza. Y te pesas el lunes y pesas 600, 700 gramos. Entonces se frustra a la gente. Claro. ¿Por qué? Porque resulta que tuvo una semana de sacrificio y luego por 1 o 2 días que medio se salió de la dieta, aumentó más de lo que perdió. Eso no lo vas a lograr. Con la cirugía bariátrica no. Con la cirugía bariátrica tú vas a perder peso constantemente hasta llegar a tu peso. Ahora, una vez que tú hayas llegado a tu peso, que eso te lo garantizamos, una vez que tú hayas llegado a tu peso, el resto es tu responsabilidad. No es la responsabilidad del cirujano bariátrico. ¿Cuál diría usted que es el índice de masa corporal sano aproximadamente para una persona, un hombre o una mujer? Bueno, mira, se dice que después después del IMC, después de tener 25 de IMC, bueno, ya empieza uno a tener sobrepeso, etcétera, etcétera. Eso hoy en día es, por lo menos para mi concepto, hoy en día no es tan, digamos, tan riguroso, tan rígido. El peso ideal es el peso en el cual el paciente se sienta bien. Se sienta bien desde el punto de vista físico, desde el punto de vista de laboratorio, unos laboratorios normales, y que le guste lo que está viendo, o sea, que le guste su cuerpo. Porque la salud hoy en día, el concepto de salud hoy en día no es solamente la salud física, tiene que ser salud física y salud mental. Entonces tú puedes tener unos exámenes de laboratorio perfectos, pero resulta que a ti no te gusta lo que tú estás viendo en el espejo, porque no estás satisfecho con tu figura, no estás satisfecho con tu cuerpo. Bueno, entonces no estás sano, porque psíquicamente no estás bien, no te sientes cómodo. Yo pienso que va a depender mucho de la edad, va a depender mucho del sexo, va a depender mucho de la contextura que haya tenido ese paciente. Y entonces, si el paciente se siente bien con, supongamos un paciente que venga que estaba pesando 160 kilos, por darte un ejemplo, y llegó a 100 kilos, pero su peso ideal, según las tablas, y según, debería ser 90. Pero él se siente bien y él se ve bien y él está sano desde el punto de vista del laboratorio y físico. Y está sano desde el punto de vista mental también porque se ve bien. Bueno, quédese ahí. Ese es su peso. Claro. Cada quien tiene su peso. Me parece perfecto. Sí, es como usted dice, yo creo que una armonía entre esas tres, entre estar sano en laboratorio a nivel de movilidad, que se pueda mover de manera fácil y que nos guste lo que veamos en el espejo. Perfecto. Me parece que fue una respuesta bastante acertada. Lo que estábamos hablando quizás anteriormente, ¿cuál sería el procedimiento, la diferencia entre los procedimientos de un bypass a una manga o un tubo, como me estaba presentando ahora? No sé si podríamos verlo. Ok, bueno, sí, cómo no, mira. Anteriormente, hay 2 grandes grupos de cirugía hoy en día en la cirugía bariátrica. La cirugía que son cirugías simples, donde está la manga gástrica. Yo te voy a hablar ahorita de manga gástrica y luego hablamos del bypass, para que veas. Dentro del bypass, ahora hay un bypass que es un bypass con una sola anastomosis, bagua, que también se está haciendo mucho y que tiene bastante buenos resultados. También es una cirugía mixta porque tiene 2 componentes, disminución de la capacidad gástrica, pero también disminuye un poco la absorción del intestino delgado. Entonces, vamos a comenzar con la manga gástrica, que es la cirugía simple que hoy en día está más en boga y la que más se está utilizando. Esta consiste en eliminar el 80 más o menos, 75-80% del estómago.
se hace un corte a nivel de todo lo que es la curvatura mayor del estómago, que es esta que está aquí, ¿verdad? A todo lo largo, ¿ok? Y se elimina el 75-80% del estómago. Aquí en este 75-80% del estómago se está yendo también el 75-80% de la grelina, que es la hormona del hambre, esa hormona que te da esa ansiedad. Pero fíjate que el intestino delgado está completo, ¿ok? El intestino delgado está completo, de manera que tú vas a tener toda la absorción de vitaminas, minerales y oligoelementos que necesitas para el resto de tu vida. El paciente con una manga gástrica puede tomar vitaminas, minerales y lo que tú quieras sin ningún problema, pero no es tan necesario. ¿Por qué? Porque nosotros no eliminamos absorción de ningún área del intestino delgado. Y fíjate que es un paciente que el día de mañana el gastroenterólogo va a poder examinar completamente su estómago. Lo que va a conseguir es un estómago largo, tubular, ¿ok? Pero puede pasar al duodeno, puede examinar parte del intestino delgado, etcétera, etcétera. O sea, una persona relativamente normal, con un estómago más pequeño. Bueno, entonces fíjate, en este momento, entonces el alimento baja por esta asa intestinal, que es el asa alimentaria o alimenticia, y los jugos gástricos, pancreáticos y biliares vienen por este otro camino, y es aquí cuando se unen que comienza la verdadera absorción del intestino delgado. Entonces tú el bypass gástrico vas a tener una técnica que es una técnica mixta. ¿Por qué? Porque tiene un componente que es el componente restrictivo, que es el estómago, el pouch, que es pequeño, pero también tiene un componente de mala absorción intestinal, porque vas a tener 1 metro, 2 metros de intestino alimentario y vas a tener 1 metro de intestino del asa biliar. De manera que la suma son 3 metros de intestino que no van a absorber los alimentos. Porque los alimentos se absorben desde el momento en que se unen con, como les dije y les repito, los jugos gástricos, pancreáticos y biliares. Entonces, esa es la gran diferencia. Hay otra técnica que también es una técnica mixta, que es el BAGUA, que omite esta anastomosis. ¿Por qué? Porque simplemente, bueno, no la tengo aquí desgraciadamente, pero es una manga gástrica que luego, entonces lo que hacemos es que unimos con una sola anastomosis. Entonces el jugo gástrico, pancreático y biliares viene por aquí, luego se une con el intestino y se une con los alimentos. Esa es otra técnica que está siendo muy usada hoy en día y que ha dado buenos resultados. ¿Por qué? Porque disminuye el tiempo quirúrgico, es una anastomosis menos. Bueno, y indudablemente al haber un paso menos, pues también hay menos complicaciones. No quiero decir con esto que el bypass gástrico se complique, no, para nada. Hoy en día ambas cirugías, tanto las simples como las mixtas, son cirugías muy seguras porque hemos evolucionado mucho en la tecnología. Hoy en día la tecnología nada que ver como cuando comenzamos a hacer este tipo de cirugía. Hace unos añitos. Hace unos añitos. Eso es como Cristóbal Colón cuando llegó con la carabela y ahorita te vas en un transatlántico para otro lado. Son dos... la misma agua. Pero una evolución totalmente diferente. Correcto. Doctor, ¿cuál diría usted que es por lo menos el punto de retorno? ¿Cuántos de los pacientes vuelven a la misma conducta o cuántos serían los pacientes que siguen con este cambio de vida? Es decir, ¿cuánto sería el porcentaje de personas que regalan peso y otras? Bueno, mira, hay varios estudios y hay un abanico de porcentaje que va desde el 5 hasta el 15%, 20% en algunos casos, han leído hasta 25%. La verdad es que, bueno, yo estaría hablando en mi casuística, digamos personal, porque las demás la pueden leer en cualquier otra parte. Estamos hablando de más o menos alrededor de un 8 o 10%. Ellos retornan, ellos reganan peso. Porque lo más triste de todo es que el paciente te lo dice: doctor, yo vengo porque regané peso, pero yo sé que es mi culpa. O sea, ellos están conscientes
en que están reganando peso no porque la cirugía no fue exitosa, sino porque ellos no dejaron de ingerir dulce, no dejaron de tomar refresco, no dejaron de beber mucho. No quiero decir con esto que el paciente no pueda beber, pero o sea, hay pacientes que se toman 2, 3 botellas de whisky. El whisky, el alcohol es azúcar, el alcohol es azúcar fermentada. Entonces el cuerpo, una vez que está dentro del cuerpo, pues el hígado la transforma de nuevo en azúcar. Por lo tanto es una gran cantidad de calorías lo que está ingiriendo el paciente. Pero bueno, existe ese porcentaje. Nosotros generalmente antes de someterlo a cualquier otra reintervención o revisión, que es lo que nosotros llamamos revisión, pues siempre es sine qua non, van con psicología. El paciente tiene que ver y tiene que ver a la psicóloga y en varias sesiones para que él entienda que por mucha revisión que se le haga, por mucha otra cirugía que se le haga, si él sigue con los mismos malos hábitos, el paciente va a regalar peso. La cirugía bariátrica no es un milagro. La gente y los médicos que le digan, no, que yo te garantizo que tú vas a mantener la pérdida, eso no es cierto. Eso no es cierto. El paciente tiene que entender que el paciente tiene que modificar su estilo de vida, cambiar su estilo de alimentación y su ejercitación. Eso es fundamental para que el paciente pueda mantener la pérdida de peso. Bueno, con esto me está diciendo que una pregunta que le iba a hacer, que si había pacientes que se someten a una segunda cirugía, quizá por lo mismo, por no cambiar ese estilo de vida en el momento de comer y vuelven a hacer otra operación. Sí, sí, claro, claro. Es que hoy en día existe en la literatura de la cirugía bariátrica lo que llaman la cirugía de revisión. Pero como te voy a decir esto, te voy a decir algo que es muy personal. Lo he visto y lo he oído en las diferentes conferencias que hay de cirugía bariátrica, las diferentes reuniones que tenemos. En la cirugía de revisión están haciendo muchas cosas que no creo que puedan mantenerse en el tiempo. Estamos tratando de llevar a un paciente a perder peso de forma obligatoria y de forma fisiológica, y eso nos va a traer muchas complicaciones a la larga. Yo creo que vamos a tener que abrir otro capítulo dentro de la cirugía bariátrica que llamemos malnutrición o desnutrición post cirugía bariátrica. He oído de cirujanos jóvenes que lo que dejan es un asa común de 1 metro, 1,5 metros. He oído de que colocan un anillo que lo que quieren es que el paciente vomite. Son cosas que bueno, es mi apreciación muy personal. Yo creo que el cirujano debe buscar que el paciente mejore su calidad de vida, no empeore su calidad de vida. Entonces he visto muchos pacientes que vomitan a cada rato, no pueden estar en un restaurante si no terminan de comer, sino que van al baño y vomitan. Hay pacientes que tienen diarreas crónicas. ¿Por qué? Porque se reduce mucho el área de absorción a nivel intestinal, que indudablemente el paciente va a rebajar. Eso estamos claros. El problema no es rebajar, el problema es que posteriormente va a tener muchos problemas de desnutrición. Entonces el capítulo de desnutrición post cirugía bariátrica, eso lo vamos a tener que abrir dentro de poco. Porque la cirugía bariátrica en realidad es una subespecialidad relativamente nueva. Ojo, es mi apreciación muy personal. No quiero decir con esto que esto sea algo que ya está y que va a ser y que no me puedo equivocar. Ojalá me equivoque, pero he visto muchas cosas que no tienen un fundamento fisiológico, digamos, natural, para que el paciente mantenga su buen estado físico. Sí, y que de todas formas quizás un tercero que esté pensando en
hacer este tipo de cirugía en pro a su salud y esté viendo quizás a una persona, un amigo, un familiar que está pasando por este caso, diga, ok, yo no quiero estar en la misma situación porque no quiero comer y tener una llenura extrema, o comer y ir a vomitar, o comer y pasar esto de estar deponiendo a cada rato. Entonces creo que lo más importante sería en este caso informarse bastante mejor de con quién hacer este tipo de operaciones. Eh, He visto, sí, muchos casos que pasa este tipo de cosas. De hecho, lo he visto, ahora que estaba hablando usted, he visto de primera mano ciertas personas que ha sucedido estos casos, quizá tratado con otros doctores, por las nuevas técnicas o técnicas en específico que ellos tratan. Pero creo que lo mejor es hacerlo de esta manera, como usted nos está indicando en estos momentos. ¿Cuál diría usted que es la más utilizada en estos momentos, o la que usted utiliza más en estos momentos? Bueno, mira, a nivel mundial hoy en día el 70%, 75% de las cirugías que se hacen a nivel mundial son mangas gástricas, porque como te dije, es un procedimiento más fisiológico, un procedimiento que, ha, eh, que hemos visto que es un procedimiento que logra la misma pérdida de peso que cualquier otro procedimiento bariátrico, sin tantas complicaciones a la larga, tanto de desnutrición como de otras cosas. En Latinoamérica todavía el bypass gástrico está duro, o sea, el bypass gástrico, como te dije anteriormente, fue el gold estándar de la cirugía bariátrica por muchos años. Y hoy en día todavía en Latinoamérica, más que todo, pues mantenemos mucho, porque eso también depende mucho de la escuela en la que tú te has formado. Entonces, si tú te formas con médicos, con cirujanos bariátricos lo que hacen es cirugía mixta o compleja, pues tú vas a ser siempre propenso a eso. Pero hoy en día, pues, como te dije, a nivel mundial, la manga gástrica está ganando terreno a cada rato. No quiere decir con esto que el bypass gástrico sea malo. Toda cirugía tiene su indicación y el bypass gástrico tiene su indicación. Pero respondiendo a la pregunta que me hiciste, pues a nivel internacional, la manga gástrica está ganando mucho terreno. Ok, muchas gracias. Bueno, doctor, yo creo que básicamente hemos abarcado un poco de todo lo que serían las preguntas más frecuentes que podrían tener las personas. ¿Algo más que quiera decirnos al respecto? Sí, mira, yo soy ya un cirujano con 30 años de experiencia, pionero en este tipo de cirugía. Yo lo que le digo a los pacientes es que los pacientes tienen que ir y ver varias opciones dentro. Hoy en día hay muchos grupos, hay muchas unidades haciendo cirugía bariátrica, unas muy serias, unas con gran experiencia, otras con menos experiencia, como todo, pues. Son muchachos más jóvenes, pues entonces tienen menos experiencia. Claro. Pero sí les digo que el hecho de que vayan a una consulta, eso no quiere decir que ustedes se van a operar con ese médico que están yendo, con ese cirujano. Pero sí es bueno que oigan varias opiniones, que hagan las preguntas, lleven las preguntas escritas, porque una vez que el paciente se sienta, se le olvidan las preguntas, entonces después, bueno, pierden la oportunidad de poder salir con mayor información de lo que es la cirugía bariátrica en verdad. Y una cosa que yo siempre repito es que la cirugía bariátrica no es un milagro. La cirugía bariátrica no es una panacea. La cirugía bariátrica es una ayuda. Y el paciente tiene que entender que él es el responsable del éxito o del fracaso de la cirugía bariátrica a la larga.